Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, voy a estar filmando la que creo que va a ser la última clase o la última videoclase que voy a hacer de esta manera. Eh, Puede ser que me vean haciendo algunos movimientos extraños o mirando para abajo, para arriba, porque bueno, ayer se me rompió el monitor de la computadora, así que articulé toda una infraestructura media extraña y estoy mirando las cosas de la computadora en lo que sería mi televisor, ¿sí? Así que vamos a tratar de que todo funcione. Pero creo que no deberían notar diferencias importantes. Y lo que vamos a tratar en esta última clase, estamos casi llegando al final del programa, ¿sí? Estaría bueno haber tenido un poco más de tiempo para completarlo de mejor manera, pero bueno, habida cuenta de las circunstancias, no estamos, la verdad que no estamos para nada mal con respecto a la revisión de todo el programa, ¿sí? Habíamos terminado, digamos, ustedes acaban de trabajar la decadencia, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Eh, digamos, digamos en el año 476, ¿no?, como lo han trabajado, se produce la caída definitiva de Roma, del último emperador romano que es depuesto, ¿bien? Y con eso se concluye la existencia del Imperio Romano de Occidente. Recuerden que a fines del siglo IV se había producido la escisión, la separación del Imperio Romano en dos partes, una de Occidente y una de Oriente. La de Oriente, es decir, el Imperio Romano de Oriente, va a pervivir durante toda la etapa que comienza ahora, que es la Edad Media, así que comienza en el 476 después de Cristo, y que se va a extender hasta el año 1453, ¿sí?, cuando se produce la caída de Bizancio y la caída justamente del Imperio Romano de Oriente, que nosotros no vamos a ver, por supuesto, pero lo van a ver más adelante en el próximo año, ¿sí? Eh, y es importante, yo voy a pasar ¿cómo se llama?, la diapositiva, ¿sí? Y lo que tenemos acá es una primera cronología, ¿sí? Una cronología que les voy a mostrar rápidamente, y que tiene que ver con que el periodo que se inicia con la caída justamente de Roma en el año 476 es la edad que se conoce como la Edad Media, ¿sí? Es extraño el nombre, ustedes me preguntarán por qué Edad Media. Bueno, en realidad la Edad Media es un nombre que se le puso o le fueron dando durante el Renacimiento, es decir, un milenio después de la caída del Imperio Romano, porque en el Renacimiento, que estamos hablando del siglo IV, del siglo XIV, del siglo XV, ¿sí? 14, 15, es decir, el año 1400, el año 1000, el año, fines del año, digamos, 1300, 1400 y hasta el siglo XVI inclusive, digamos, se produce toda una revalorización de lo que sería la cultura greco-romana, es decir, muchos pensadores y el mundo del arte incluso también comienza a mirar nuevamente y hace como una nueva evocación, por decirlo de alguna manera, es una palabra media rara que les pongo, pero del mundo greco-romano que nosotros estudiamos, es decir, de 2 milenios antes, ¿sí? Y valorizan muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sucede para estos nuevos pensadores del Renacimiento, del siglo XIV y del siglo XV, toda esa etapa que sucede, digamos, que es para ellos muy confusa porque tienen poca, para ellos, ¿no? Muy confusa porque tienen muy poca información entre la caída del Imperio Romano y su propia época, es una etapa que es la del medio de alguna manera, ¿no? E incluso la han llegado a denominar Edad Oscura, ¿sí? No confundir, por supuesto, con la Edad Oscura que nosotros vimos para los griegos, pero que hay que entenderla incluso de una manera similar, ¿sí? Porque ellos tenían poca información y consideraban que durante todo este milenio, digamos, aproximadamente de edad media, no había pasado nada que ellos quisieran destacar. Se los digo grosso modo de una manera muy simplificada. Pero es un nombre que ha pasado a la historia de alguna manera y ha formado parte, digamos, de la historiografía y se ha consolidado como Edad Media. Sin embargo, hoy, desde el punto de vista de la historia, se estudia mucho más sobre la Edad Media que lo que se estudiaba en ese momento, ¿sí? Vamos a tratar de caracterizar el periodo hoy, ¿no? El periodo
que se conoce como la Alta Edad Media, que se divide, es decir, la Edad Media se la considera entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es lo que sucedió antes, ¿sí? Es lo que sucede entre el año 476 y aproximadamente el siglo XI, ¿sí? ¿Por qué el siglo XI? Porque a partir de ese siglo, no es una referencia muy aproximada y hay diferentes escuelas historiográficas que toman diferentes fechas, lo que vendría a ser la Europa occidental, lo que vamos a mirar hoy es toda Europa, digamos, toda la historia del viejo mundo, por ponerlo de alguna manera. No vamos a poder trabajar nada sobre América en este caso, que sucedían muchas cosas en América, por supuesto, con las civilizaciones, pero en el mundo de la Europa occidental se estaban dando algunas modificaciones socioeconómicas que iban a dar lugar al nacimiento de un sistema económico que se conoce como el feudalismo, ¿no? Se van a plasmar nuevas relaciones. Eso no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero sí vamos a caracterizar ese periodo que se produce entre el 476, acá lo pueden ver en la cronología, en esta línea de tiempo que tenemos, todo lo que estoy mencionando, y entre el siglo XI, ¿sí? Entre el 476 y el siglo XI se produce la Alta Edad Media. Acá en el siglo X es cuando comienzan a forjarse estas nuevas relaciones que se conocen como las relaciones feudales de producción, ¿sí? Y también se menciona, no lo vamos a alcanzar a ver hoy en detalle, ¿sí? Pero en el año 800 nace el Imperio Carolingio. Ahora vamos a ampliar un poquitito sobre eso, ¿sí? Paso a la primera placa, ¿sí? La primera etapa, lo que sucede luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, es que ustedes habrán trabajado, ¿sí? Recordarán que una de las características o una de las razones por las cuales se termina de desmoronar el Imperio Romano, más allá de la caída de Roma en particular, tiene que ver justamente con el ingreso paulatino de los reinos, de los pueblos germánicos, que los romanos consideraban bárbaros. Bien, entonces estos pueblos, ¿sí? Comenzaron a formar parte de una manera u otra del Imperio Romano desde antes de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Eran parte de las tradiciones, estaban, digamos, en toda la región nórdica del Imperio, por ponerlo, recuerden que el Imperio Romano era, digamos, cubría toda la parte, no es este mapa que estamos viendo y que yo estoy señalando, ¿sí? Pero cubría buena parte de todo el Mediterráneo, digamos, del norte del Mediterráneo, e incluso llegaban hasta, digamos, al Mar del Norte, digamos, y a las islas británicas. De hecho, estuvieron los romanos en esas islas hasta avanzado el siglo V, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando cae Roma, ¿sí? Quedan todos esos pueblos bárbaros, ¿no? En realidad esos pueblos germánicos, de tradición germánica, y el poder que antes estaba unificado en la ciudad de Roma y en el imperio y en el senado y en todas las instituciones que conocíamos Roma, se termina de alguna manera atomizando. ¿Qué significa eso? Se desarma todo ese poder y queda en manos de algunas familias y algunas aristocracias importantes que van a terminar conformando, ¿sí? Lo que se conoce como los reinos romano-germánicos, ¿sí? Y se los conoce así justamente porque son una hibridación, son una mezcla de la vieja tradición romana y de algunas familias poderosas de todas las zonas, de todas las localidades que antes eran parte del Imperio Romano, combinadas con algunas aristocracias de origen germano, ¿sí? Recordemos que los pueblos germánicos son pueblos de origen indoeuropeo, ¿bien? Pueblos romanos-germánicos, es decir, pueblos y los reinos que se van a formar, son estos que yo menciono acá, los principales, ¿no? Van a ser los francos, los visigodos, perdón, los burgundios y los ostrogodos, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? También van a quedar los suevos, ¿no? Aquí arriba, ¿sí? Que eran unos bárbaros. Eran bárbaros muy conocidos justamente por los romanos, y los famosos vándalos, que dan origen a la palabra vándalo, ¿sí? Por un hecho histórico. Bien, no nos vamos a meter en eso.
Pero acá lo que pueden ver es el mapa en alguno de los momentos históricos, ¿sí? No, este mapa que tengo aquí no habla específicamente, pero data aproximadamente justamente del siglo V, ¿sí? Siglo V, siglo VI, que es cuando se conforman estos reinos, ¿no? Y bueno, las características es que había un rey, ¿sí? Digamos, este rey lo que hacía era cobraba impuestos en su zona de influencia, ¿no? Y de alguna manera también trabajaba, no, quiero decir, existía toda una aristocracia que en ese momento no tenía, digamos, los títulos nobiliarios que va a tener después más adelante en la Edad Media, pero que sí eran justamente esas agentes de poder y dinero que existían ya en ese momento y que se van a ir consolidando, ¿sí? Ahora vamos a pasar a comprender un poquito cómo es todo el escenario que se da durante este periodo de la historia, ¿no? Los reyes, como ya no existía ese imperio romano que antes cobraba los impuestos para Roma y para las instituciones romanas, cobraban los impuestos para sí y para administrar ese nuevo reino, ese nuevo territorio que estaba bajo su poder. ¿Cómo cobraban impuestos? Cobraban impuestos directamente o a través, por supuesto, de estas aristocracias, ¿sí? Que eran señores locales, ¿no? Que tenían poder e influencia y que cobraban impuestos para el rey. Con esos impuestos el rey, por supuesto, administraba el reino, administraba justicia, por ejemplo, ¿no? Porque tenían reyes y mantenía, por supuesto, sus ejércitos personales y demás, ¿no? En este caso, por supuesto, ya no va a existir un imperio romano, entonces no va a haber un ejército romano, ¿sí? Va a haber ejércitos de cada uno de los reyes y van a ser como una suerte de ejércitos personales cuyos hombres y cuyos guerreros van a ser los que responden a cada uno de estos señores importantes de las aristocracias de cada uno de los sectores más alejados que tuviese el reino, ¿sí? Una de las cosas que sucede, por ejemplo, es que el latín desaparece de alguna manera como la lengua principal o una lengua utilizada, más allá de que hubiese regionalismo, por supuesto, en el Imperio Romano, y pasa a quedar en el lugar de alguna manera relegado una suerte de lengua administrativa. Y paulatinamente, ahora lo vamos a comentar, lo vamos a ver en otra placa, si no me equivoco. Este PowerPoint lo armé yo hace unos días, ¿sí? Y hoy lo estuve refinando un poquitito. El latín, digamos, lo que va a suceder justamente es que cuando el latín desaparece, es cuando van a comenzar a surgir estas que nosotros mencionamos anteriores, que son las lenguas romances, ¿no? Que son esas lenguas derivadas del latín, como el español, por supuesto, o como el francés, el italiano, ¿sí? En algunos pueblos que no tuvieron la influencia de los romanos y que continuaron utilizando las lenguas originales de los germanos, van a seguir utilizando, no van a surgir estas lenguas romances, sino que van a dar lugar al nacimiento, por ejemplo, del alemán o del inglés, que no parten justamente del latín, sino que parten justamente de las tradiciones germánicas. ¿Bien? También tenían sus códigos legales, ¿sí? en los diferentes reinos, que algunos estaban basadas en costumbres que tuviesen cada una de estas comunidades, ¿no? Germánicas, en combinación con el derecho romano heredado, ¿no? Porque el derecho romano había formado parte. Entonces van codificando, van estableciendo códigos legales, ¿sí? Leyes, para la administración de cada uno de estos reinos. ¿Bien? Hay que entender que, por supuesto, cada uno de estos reinos tuvo sus situaciones históricas particulares, pero sí desde el punto de vista historiográfico tienen unas cuantas similitudes en cuanto al organizativo, en cuanto a la distribución del poder, que permite analizarlos de una manera conjunta. Por eso estamos hablando de los reinos romanos germánicos, ¿no? No mencioné a los alamanes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Bien. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y acá hablamos brevemente de la sociedad y la cultura, ¿sí? Un dato muy importante en cuanto al aspecto social y lo que sucede luego de la caída del Imperio Romano es que se produce lo que se conoce como un proceso de ruralización, ¿sí? En el Imperio Romano las ciudades tenían una importancia muy grande porque eran centros administrativos, ahí se comerciaba, cada una de las ciudades romanas
tenía de alguna manera instituciones similares y que dependían, por supuesto no tenían un senado, pero tenían algunas instituciones organizativas y administrativas que dependían justamente de Roma y de las instituciones romanas, ¿no? Y también estaba, por ejemplo, el foro, ¿no? Justamente donde se discutían, donde se hacía política, y también estaban los mercados, ¿no? Es decir, las ciudades eran muy ricas en comercio, eran ricas en actividad cultural y demás. Cuando cae Roma y todo el poder se desmembra y se produce de alguna manera una suerte de caos organizativo, se va a ir dando lugar paulatinamente a un proceso de ruralización. Es decir, que las ciudades van a perder importancia respecto de la vida rural. La vida, paradójicamente, pareciera como que en vez de modernizarse hacia la actividad ciudadana, se va, digamos, a ruralizar y va a perder cierta riqueza y va a perder también mucha importancia el comercio. Antes el comercio, digamos, en el Imperio Romano era muy fluido porque estaba canalizado justamente por el propio imperio, porque era importante para el imperio el comercio, el imperio comerciaba con todas las partes, todas las regiones del imperio comerciaban entre sí, comerciaban con otras regiones del África, ¿no? De Asia y demás. Pero cuando cae Roma, el comercio se ve muy afectado porque de la mano de la ruralización y de la atomización, es decir, de la diversificación en diversos reyes del poder, se produce una acentuación de la inestabilidad. Es decir, recuerden esta idea de la Pax Romana, de la paz romana que habíamos visto en tiempos del Imperio Romano, ¿no? Que estaba asegurada justamente por un ejército que no dejaba que nadie se hiciera el loco de alguna manera. Entonces, más allá de que algunos pueblos fueran aliados o estuvieran sometidos, se mantenía al interior del imperio una cierta estabilidad. Cuando eso deja de existir, todos los diversos sectores de poder, las diversas aristocracias, los diversos reyes van a vivir permanentemente en guerra, ¿no? Para ver quién consigue acceder al trono, quién consigue tener el poder sobre determinado territorio, XXX. Bien, entonces se produce un proceso de ruralización, un declive de la sociedad romana, y se produce, digamos, de la mano de esto, una pobreza material y la inestabilidad, que es lo que comentaba. La sociedad se va a dividir básicamente en aristocracia, por supuesto va a estar el rey, pero va a haber una aristocracia y después va a estar el resto de los habitantes que van a ser campesinos. Incluso los artesanos van a perder importancia en las ciudades. Las ciudades van a seguir teniendo actividad, por supuesto, van a seguir existiendo, algunas van a seguir teniendo importancia, pero como procesos, como norma general, eso es lo que va a suceder. Algo que no mencioné, pero en las ciudades van a ser muy importante va a ser importante la iglesia, de la mano de los obispos, ¿no? Los obispos son parte, digamos, integral, digamos, de la iglesia católica apostólica romana, ¿no? Y de alguna manera servían para administrar y eran las figuras más importantes de la ciudad, los obispos. ¿Por qué? Porque la aristocracia, como la base de sustento económico y de actividad, porque se dedicaban incluso a la guerra, estaba de alguna manera en las casas que estaban en los campos. ¿Bien? La aristocracia, yo sé que voy muy rápido para algunas cosas, pero tenemos muchas cosas para ver y no quiero que se extienda demasiado, pero la aristocracia, la fuente de riqueza de la aristocracia era la tierra, tenían tierras que eran trabajadas por los campesinos, ¿no? Entonces la aristocracia generalmente vivía en esas estancias y en algunas casas que estaban especialmente acondicionadas y que por lo general van a tender a estar un poco más fortificadas, más protegidas por este estado de guerra permanente que yo les comentaba. Bien. Pero en las iglesias van a seguir estando, por ejemplo, los obispos, ¿no? Y la iglesia, que va a ir paulatinamente ganando cada vez más importancia, va a tener una relación obviamente muy política con los diversos reyes, con los reyes francos, por ejemplo, los reyes visigodos. Incluso algunos obispos van a ser electos en algún momento por los reyes. Entonces había una relación muy de necesidad, ¿no? De yo necesito de tu poder yo necesito del obispo, por ejemplo, para que administre esta ciudad que queda en mi territorio y que recaude mis impuestos. Entonces va a haber una relación de dependencia mutua.
En el general de la sociedad, digamos, el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Va a ser por lo general muy importante, pero todavía la iglesia en la Alta Edad Media no va a tener la importancia que va a tener luego, aunque sí va a tener, por supuesto, mucha importancia y la va a ir ganando y construyendo a medida que pase el tiempo, ¿sí? Ya dije lo de la agricultura, bueno, la riqueza por supuesto viene de la mano de la tierra, porque el producto es la agricultura, y las tierras las trabajaban los campesinos, que muchas veces eran, por supuesto, tenían que trabajar en la tierra de los aristócratas, de estos suertes de señores que tenían las tierras, ¿bien? Y les tenían que pagar un tributo, que era una partecita de todo lo que producían, porque generalmente producían para consumir ellos, las familias campesinas, y lo que les quedaba, lo que les sobraba, se lo podían dar a los aristócratas en carácter de impuesto, ¿no? Estos aristócratas tenían sus propios ejércitos personales que ponían también al servicio del rey, y eran ejércitos que en realidad los costeaban con sus propias riquezas, y que de alguna manera había relaciones de dependencia y de favores mutuos, ¿no? Y de liderazgos que hacían que estos señores tuviesen esos ejércitos. Esto después se va a terminar de configurar de una manera particular con el advenimiento del feudalismo. ¿Bien? También existieron esclavos, ¿sí? No se conoce, no es altamente conocida la forma en que funcionaba la esclavitud, era distinto al sistema esclavista de Grecia o de Roma, pero sí había esclavos que se supone que provenían justamente de las guerras, ¿no? Y que trabajaban también las tierras, ¿no? Los campesinos por lo general eran hombres libres. ¿Bien? En cuanto a la cultura, como ya lo dijimos, hay una menor sofisticación que la del mundo romano, es decir, ese mundo romano que era muy rico en cultura, digamos, y en ciencia por lo general, va a haber una cierta decadencia. En cuanto a la literatura, por ejemplo, la cultura laica, es decir, digamos, va a haber como una cierta, incluso una cultura pagana, ¿no? Porque van a pervivir un montón de ritos que van a estar por fuera, y de creencias que van a estar por fuera del cristianismo. Era mayoritariamente oral, el pueblo no sabía escribir, los campesinos no sabían escribir. Los que sí sabían escribir eran los monjes. Y ustedes me dirán, ¿quiénes son los monjes? Bueno, los monjes son aquellos ministros de la iglesia, que no son exactamente ministros de la iglesia, sino que son aquellos que viven en los monasterios. Por eso los monasterios se llaman de esa manera, justamente porque vivían los monjes. Dentro de la iglesia, digamos, ahí se forman lo que se llaman órdenes regulares, que en realidad son hombres por lo general, ¿no? Eran hombres por lo general, pero que se dedicaban a profesar la religión cristiana, y se ponían bajo una determinada cantidad, una cierta cantidad de normas que se les llamaban reglas, ¿no? Que seguían una determinada regla cristiana, ¿no? Y iban a vivir a los monasterios, que es una institución muy particular de toda la vida de la Edad Media, ¿no? Y vivían allí separados del resto de la sociedad, y se dedicaban a la contemplación religiosa, a orar, y hacían trabajos, por supuesto, que tuviesen que ver con el sustento del monasterio, ¿no? Bueno, ya hablamos de la decadencia del latín, y bueno, esto que les comentaba del paganismo es lo que dice en este slide. Bien, sociedad, estamos bien. Bueno, otra cosa que es importante destacar en la Alta Edad Media es que surge el Islam, ¿sí? El Islam, nosotros vemos un mapa aquí abajo, va a tener muchísima importancia, ¿sí? Lo que vemos en naranja, en diferentes tonos de naranja, van a ser, como ven aquí, ¿no? En los años, la extensión que tuvo el Islam, ¿sí? Desde el punto de vista geográfico. El Islam nace con Mahoma, ¿no? Que es un profeta, ¿no? Y tiene lugar en la península arábiga. La península arábiga es esta. A ver si me aparece el mouse. La península arábiga es esta, ¿no? Nace particularmente en la Meca, donde nace justamente Mahoma, y de alguna manera él, que en algún momento tiene como una revelación con el ángel Gabriel, si no me equivoco, bueno, le revela que es un elegido por Dios y que va a tener que profesar una religión, y él así lo hace, basado en una serie de conceptos, ¿sí?
y de preceptos y de normas que son las que configuran el Islam hoy en día, ¿no? Que es la religión musulmana. ¿Bien? Pero va a ser muy importante porque Mahoma, quien primero es expulsado de alguna manera, era de alguna manera él nace en una familia que era poderosa justamente de la Meca, pero es expulsado, ¿no? Y luego él se instala en Medina, pero posteriormente toma la Meca y gana mucho poder, gana muchos adeptos en Medina como profeta, ¿no? Profesando esta nueva religión, este nuevo rito que fue creado por él, de alguna manera que fue codificado por él. Y comienza a extender su influencia y su poder territorialmente, a tal punto que llega incluso hasta la península ibérica, ¿no? Esto que nosotros vemos acá, donde hoy está Portugal y donde está España. Es por eso que si en algún momento tienen la posibilidad de viajar a España, van a notar que sobre todo en el sur de España, digamos, la arquitectura y el arte tiene mucha influencia árabe y mucha influencia musulmana que enriquece mucho visualmente, sobre todo, por ejemplo, en el Califato de Córdoba, ¿no? Y la mezquita que hay en Córdoba y que se puede visitar, que yo no tuve la suerte de visitarla, pero he visto numerosas fotos, ¿no? A esa zona las llamaban Al-Ándalus, ¿bien? Que suena justamente a Andalucía, que es una de las regiones españolas, ¿bien? Para que se den una idea, los moros, como los llamaban los españoles, invaden la península ibérica en el año 711 y los terminan de expulsar los españoles, ¿no? Que inician la guerra justamente contra los árabes, contra los que ellos llamaban los moros, inmediatamente, pero los logran expulsar en el año 1492, ¿no? Que los expulsan del reino nazarí de Granada, que queda al sur, ¿bien? Y logran expulsar a los moros. Así que imagínense cuántos siglos se quedaron. Sin embargo, la particularidad de los musulmanes es que, contrariamente a lo que a veces se cree, eran muy tolerantes en cuanto a la religión. Establecían una suerte de poder y de dependencia económica porque a los sectores que eran a los territorios que eran conquistados les hacían pagar un tributo, ¿sí? Que generalmente era un tributo anual, pero les hacían pagar un tributo, pero eran muy tolerantes religiosamente, ¿sí? Lo cual a veces no se puede decir de justamente otras ramas religiosas, ¿no? Bien, a ver, ¿qué cosas decir sobre el Islam? Bueno, ya hablamos de Mahoma, los califas eran, de alguna manera, fueron los primeros sucesores del propio Mahoma y eran como una suerte de reyes, digamos, la figura más importante, digamos, de todo el Islam, ¿no? Y eran seguidos de alguna manera, tenían funciones religiosas y políticas, como dice el slide, y eran seguidos de alguna manera por los emires y los sultanes que eran los gobernadores de las diversas provincias conquistadas, provincias entre comillas, ¿no? Las provincias, los territorios conquistados, ¿bien? En el caso del Islam, las ciudades eran muy importantes porque allí residía la aristocracia, ¿sí? Hay que pensar que los árabes, toda esta región, ¿sí? De la península arábiga, es muy desértica, ¿no? Entonces los árabes eran en ese momento pueblos nómades, ¿no? Que no vivían en ciudades particularmente, salvo específicamente las ciudades que estaban establecidas. Pero no existía una vida rural por justamente la territorialidad como sí existió en el continente europeo, en la parte nórdica, es decir, del Mediterráneo, es decir, donde se instalaron justamente los reinos romanos germánicos, ¿no? Bueno, vivían en clanes, tenían una aristocracia, por supuesto, como siempre sucede en casi todas las organizaciones sociales antiguas y de la Edad Media, y vivían en clanes. Clanes eran como agrupaciones justamente que estaban unidas por lazos familiares, ¿no? La cultura árabe es una cultura muy compleja, incluso por la región en la que se encuentran, ¿sí? Es una síntesis de un montón de influencias culturales, como la India, la persa, ¿sí? Los persas eran los que estaban en esta región, bueno, acá dice Persia justamente, ¿no? De la Mesopotamia, por supuesto de la tradición y de la cultura egipcia, así como de la tradición greco-romana, ¿no? El arte
combina el helenismo con el estilo oriental. Recuerden que quién había instalado el helenismo. El helenismo era la tradición griega que de alguna manera difumina por todo su imperio Alejandro Magno, ¿sí? Hasta su muerte, ¿no? En el siglo IV a.C. Bien. Y lo que sí tenían, que es muy importante mencionarlo, alcanzaron un alto desarrollo científico, ¿no? Y un alto desarrollo en el arte y en la cultura. Como por ejemplo en la filosofía, en la matemática. Nosotros debemos la existencia del cero, ¿sí? Del cero como concepto y como número, lo debemos justamente a los árabes. Y también eran grandes astrónomos y tenían muchos adelantos en medicina para lo que fuera la época, ¿sí? Y generalmente eran mecenas, es decir, así, digamos, los califas y los emires le prestaban mucha atención al arte y le prestaban mucha atención a la ciencia. Entonces existían una suerte de universidades en las grandes ciudades donde se profesaba justamente la ciencia. Lo cual era distinto de lo que sucedía en el mundo occidental en ese momento, occidental europeo, ¿no? Y en los reinos romanos germánicos, donde había habido un empobrecimiento respecto de la vida cultural heredada de la romanidad, ¿sí? Con esto llegamos al final de esta breve clase. La hice de media hora, sé que me apuré, es una definición un poco conceptual. Creo que con esto, por lo menos, vamos a cubrir casi todo el programa. Deberíamos ver algunas otras cosas, por supuesto, pero bueno, hay que seleccionar contenidos porque así está establecido. Así que bueno, vamos a hacer un trabajito cortito seguramente con esto. Cortito, no los voy a atosigar, ¿sí? Porque ya estamos terminando. Así que, bueno, nos vemos la próxima y espero que sigan bien. Chau, chau.